Amigos de la carretera. Uno cree que el asfalto es duro solo por los baches y el clima, pero a veces lo más difícil es la gente. Una mujer sola en un camión, rodando por las noches, sabe lo que es el miedo. Yo soy Verónica Morales, aunque en cada paradero me conocen como la dama, y mi Volvo, la mensajera, ha sido mi refugio por más de 20 años. He cruzado este país de punta a punta, desde el calor de Yucatán hasta el frío de Chihuahua, llevando cargas y esperanzas. Pero hubo una noche, una maldita noche, en la que el peligro se me pedía al remolque y sentí el aliento de la bestia muy cerca. ¿Alguna vez han estado en una situación en la que pensaron que todo estaba perdido y de repente una luz inesperada apareció para salvarlos? Esa es la historia que les voy a contar hoy. Un relato de fe, coraje y de cómo, incluso en la oscuridad más profunda, lo inesperado puede ser tu mayor bendición. Si esta historia te toca el alma, por favor, suscríbete al canal para no perderte ningún relato y regálanos un me gusta para que más amigos de la carretera puedan conocer estas vivencias. Tu apoyo es nuestro motor para seguir adelante. El motor del Volvo, la mensajera, ronroneaba con la familiaridad de un viejo amigo. Eran casi las 10 de la noche y la carretera federal 150D, la que te lleva de la Ciudad de México hacia el puerto de Veracruz, se extendía frente a mí, oscura y solitaria. Llevaba una carga valiosa de equipo electrónico, con destino a un barco que zarparía al amanecer. Yo soy Verónica Morales, la dama, para quienes me conocen en el asfalto. 20 años en esto. Y cada kilómetro ha sido una lección. La noche era densa, apenas rota por la luz de la luna que se colaba entre los pinos de la sierra. El aire, fresco y cargado con el aroma de la tierra mojada después de una lluvia reciente, me envolvía. La soledad es una compañera constante para un camionero, pero para una mujer sola en la carretera, a veces se siente diferente. No es solo la quietud, es una vigilancia constante, un sexto sentido que te dice cuando algo no anda bien. Esa noche, una punzada de inquietud me recorría la espalda. No había nada visible, ningún ruido extraño, solo esa sensación incómoda que te avisa que los peligros de la carretera no siempre vienen en forma de baches o tormentas. Recordé las historias que se contaban en los paraderos: robos, asaltos, peligros para las mujeres que, como yo, se atrevían a dominar estos gigantes de acero. Había salido de la central de abastos de Iztapalapa, en la Ciudad de México, con un apuro. El cliente necesitaba la carga con urgencia. Mis pensamientos estaban en el reloj, en la entrega a tiempo. Mi vida era sencilla: el camión, los viajes y los pocos días que pasaba en mi pequeña casa en un barrio de Veracruz, con mi viejita que me esperaba siempre con un plato de comida caliente. Ella era mi motor, la razón por la que soportaba la soledad y los riesgos de la vida en el asfalto. Había prometido que un día dejaría la carretera para cuidarla, para darle la tranquilidad que se merecía. Al pasar por un tramo desolado antes de llegar a la caseta de cobro de Fortín en Veracruz, vi unas luces en mi espejo retrovisor. 2 camionetas. No iban rápidas, pero su forma de conducir era errática, demasiado cerca, como si jugaran. Mi corazón se aceleró. No eran otros camioneros. La carretera me había enseñado a distinguir. Eran halcones, esos que buscan a su presa en la oscuridad. Traté de mantener la calma. Aceleré un poco la mensajera, esperando que me dejaran pasar, pero no lo hicieron. Empezaron a flanquearme, una a cada lado, acercándose peligrosamente. La tensión en la cabina era palpable. El aire se volvió denso. Mis manos apretaron el volante. Sentí el sudor frío en mis palmas. Miré el tablero, buscando una salida, una señal. La carretera era estrecha y los barrancos se abrían a los lados. No había dónde escapar. Las camionetas me acorralaron y una de ellas hizo una maniobra brusca,
obligándome a frenar de golpe. El chirrido de las llantas fue ensordecedor. El camión se detuvo en medio de la oscuridad, las luces de los vehículos detrás de mí cegándome. Mi garganta se secó. Sentí la furia y el miedo subir por mi cuerpo. Sabía lo que venía. Los vi bajarse de las camionetas, siluetas oscuras que se movían con prisa, armados. Mi vida, mi carga, mi Volvo la mensajera, todo estaba en peligro. Y yo, una camionera sola en la oscuridad de la carretera, me sentí completamente indefensa. ¿Sería este mi fin? ¿Podría la suerte, o quizás un milagro, aparecer cuando el peligro me había alcanzado de forma tan brutal? El silencio que siguió al chirrido de mis llantas fue más aterrador que cualquier ruido. El corazón me martillaba en el pecho como un tambor desbocado. Vi las sombras acercarse a mi cabina, con linternas que perforaban la oscuridad. Eran 3 hombres, encapuchados, con armas que brillaban con un destello frío. Sentí el pánico, ese que te paraliza y te quita el aliento. Mi mano fue instintivamente a la navaja que guardaba bajo el asiento, pero sabía que era inútil contra ellos. Estaba sola, vulnerable, en medio de la nada de la carretera 150D, cerca de las cumbres de Aculcingo, donde el aire ya se sentía más frío por la altura. La vida me pasó por delante de los ojos en esos segundos. Mi infancia en un pueblo humilde de Veracruz, con el aroma a mar y a café. Mi padre, un viejo camionero que me enseñó el amor por la carretera, que me puso al volante de un camión por primera vez cuando apenas levantaba 1 metro del suelo. Él fue mi inspiración, mi héroe. Soñaba con ser como él, fuerte, independiente, capaz de enfrentar cualquier desafío. Pero la vida es dura, y mi padre se fue joven, dejándonos a mi madre y a mí solas, con deudas y sin muchas esperanzas. La única salida que vi fue seguir sus pasos, tomar el volante, convertirme en camionera. Fue un camino difícil. La carretera es un mundo de hombres, y una mujer tiene que demostrar el doble para ganarse el respeto. Hubo miradas de desprecio, palabras hirientes, intentos de aprovecharse. Pero yo era la dama, y no permití que nada me quebrara. Aprendí a cambiar una llanta en medio de la lluvia, a arreglar un motor con lo que tuviera a mano, a defenderme con la palabra y, si era necesario, con la fuerza. Mi Volvo, al que bauticé la mensajera, se convirtió en mi hogar, mi fortaleza rodante, mi compañero fiel. Recorrí miles de kilómetros, desde la frontera norte en Ciudad Juárez hasta la punta sur en Tapachula, llevando todo tipo de cargas, ganándome el respeto con cada entrega puntual. Con el tiempo logré construir una pequeña vida. Mi casa en Veracruz, modesta pero propia, era mi refugio. Mi madre, mi razón de ser, esperaba mis llamadas, mis visitas. Enviaba dinero cada semana, asegurándome de que tuviera todo lo necesario. Las deudas de mi padre habían sido pagadas, y yo era libre, dueña de mi propio destino. Pero esa noche, bajo las luces de los faros de esas camionetas, todo parecía desvanecerse. Mi independencia, mi fuerza, mi vida, estaban a punto de ser arrebatadas por la violencia. Recordé una vez que mi padre me dijo: «Verónica, la carretera es un camino de fe. Hay momentos en que lo único que te queda es confiar en algo más grande que tú». Un golpe seco en la puerta de mi cabina me sacó de mis recuerdos. «¡Abre, perra, o la tumbamos!», gritó una voz ronca. Mi corazón se encogió. Sabía que no tenía opción. Mis manos temblaban mientras desbloqueaba la puerta. El frío de la noche entró, trayendo consigo el hedor a tabaco y alcohol de aquellos hombres. La linterna me cegó. Vi sus rostros cubiertos, sus ojos llenos de maldad. Sentí la boca seca, mi respiración agitada. Estaba acorralada, sola, y el miedo, un miedo profundo y visceral, se apoderó de mí. ¿Podría mi fe, o esa fuerza interior que me había acompañado toda la vida, salvarme de este peligro inminente?
¿O sería esta la última noche de la dama en la carretera? El aire se cortó con la tensión. Las puertas de mi Volvo la mensajera se abrieron de golpe, y las luces de las linternas me cegaron. Sentí el aliento de uno de ellos en mi cara. «Baja, ruca, no te hagas la valiente». Su voz era áspera, cargada de impaciencia. Mis manos temblaban, pero mi mente, acostumbrada a reaccionar bajo presión en la carretera, buscaba una salida, una oportunidad. Mis ojos se movieron rápidamente, buscando un punto débil, una distracción. El miedo seguía ahí, pero una chispa de rabia, de resistencia, empezó a encenderse en mi pecho. No me iba a rendir sin pelear. Me hicieron bajar del camión a empujones. El frío del asfalto se coló por mis botas. Estaba en medio de la nada de la carretera 150D, cerca de la desviación hacia Orizaba, en Veracruz. A lo lejos, el perfil oscuro de las montañas y el silencio solo roto por el viento y el zumbido de los camiones de los asaltantes. Mis ojos se movieron rápidamente para analizar la situación. Eran 3. Uno me apuntaba con un arma, otro revisaba la cabina de la mensajera y el tercero estaba en la parte trasera, abriendo el remolque. Sentí el dolor de la impotencia, la rabia de ver mi hogar, mi medio de vida, siendo ultrajado. «¿Dónde está el rastreador, vieja?», preguntó el que me apuntaba con voz exigente. Querían el sistema de rastreo para desconectarlo y llevarse la carga sin dejar rastro. Les indiqué dónde estaba sin oponerme, sabiendo que la resistencia física solo los enfurecería. Mis ojos observaban cada movimiento, cada gesto, buscando cualquier cosa que pudiera usar a mi favor. Pensé en mi madre, en su rostro preocupado, y esa imagen me dio un segundo aire. No podía permitir que esto terminara aquí. El asaltante que estaba en la cabina gruñó. «No lo encuentro». Esta ruca lo escondió. Mi corazón latió con fuerza. Había desconectado el rastreador secundario y lo había guardado en un compartimento secreto que solo yo conocía, detrás del panel de fusibles. Era un truco viejo que mi padre me había enseñado. El asaltante que me apuntaba se exasperó. «Te dije te lo entregaras. ¿Quieres morir aquí, sola, en la carretera?». Me tomó del brazo con fuerza, sintiendo el metal frío del arma en mi sien. El olor a miedo y a pólvora llenaba el aire. En ese instante de máxima tensión, cuando sentí que el final estaba cerca, un sonido inconfundible rompió la quietud de la noche. Un zumbido. No era el motor de otro camión. Era un sonido peculiar, un vibrar metálico que se acercaba rápidamente. Los asaltantes también lo escucharon. Se miraron entre sí. Confundidos, el que me sujetaba aflojó un poco el agarre. El zumbido se hizo más fuerte, como un enjambre de abejas gigantes que venía a toda velocidad por la carretera. Y de repente, desde la oscuridad de la curva, aparecieron. No eran camiones ni patrullas, eran motocicletas, muchas motocicletas, al menos una docena, con sus luces potentes encendidas y sus motores rugiendo como leones. Venían a toda velocidad, formando una pared de luz y sonido. Los asaltantes se quedaron petrificados por un segundo. Los motociclistas, con sus chamarras de cuero y sus cascos brillantes, parecían fantasmas de la noche. Mi mente no podía procesarlo. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían ahí, en medio de la nada, justo en el momento en que mi vida pendía de un hilo? La aparición fue tan repentina, tan inesperada, que el asaltante que me sujetaba soltó mi brazo por la sorpresa. Era mi única oportunidad. Pero ¿eran amigos o enemigos? ¿Podría esta inesperada aparición ser mi salvación o solo una nueva amenaza en la oscuridad? El rugido de las motocicletas llenó el aire, un sonido atronador que hizo temblar el asfalto bajo mis pies. Las luces de sus faros cegaron a mis atacantes, que se quedaron petrificados por un instante. Era una escena surrealista. Yo, acorralada en la oscuridad, y de repente una horda de motociclistas irrumpiendo en la escena. Mi cerebro tardó un segundo en procesarlo, pero mi instinto, forjado en 1000 emergencias en la carretera, me gritó
Oportunidad. El asaltante que me apuntaba dudó. Su atención se desvió hacia las luces que se acercaban. Ese instante fue mi vida. Salté hacia un lado, aprovechando su distracción, y corrí hacia la parte delantera de la mensajera. Buscando refugio, los motociclistas llegaron en cuestión de segundos, frenando en seco alrededor de las camionetas de los asaltantes, formando un semicírculo imponente. Sus motores seguían rugiendo, creando una barrera de sonido y humo. Los encapuchados, tomados por sorpresa, no sabían qué hacer. Intentaron huir, pero estaban rodeados. Uno de los motociclistas, un hombre grande con un casco negro que le cubría todo el rostro, bajó de su moto. Su figura era imponente y su voz, distorsionada por el casco, resonó en la noche. «Aquí nadie se mueve». Los asaltantes, al ver la determinación de los motociclistas y el número abrumador, se dieron cuenta de que estaban en desventaja. Soltaron sus armas y levantaron las manos. No hubo gritos, ni golpes, solo la imposición de la presencia. Sentí un nudo en la garganta. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué estaban ahí, justo en el momento preciso para salvarme? Mi corazón todavía latía a 1000 por hora, pero el miedo se transformó en asombro y una inmensa gratitud. Nunca había presenciado algo así en mis 20 años de carretera. El motociclista del casco negro se acercó a mí. «Señora, ¿está bien? ¿La lastimaron?» Su voz era grave, pero tenía un tono de preocupación sincera. Apenas pude asentir, mis piernas aún temblaban. «Están bien su camión y su carga. Solo querían el rastreador», añadió. Me sorprendió que supiera eso. Levanté la vista, tratando de ver sus ojos a través del visor oscuro, pero era imposible. Me explicó que eran parte de un club de motociclistas, los Guardianes del Asfalto, que solían patrullar las carreteras por las noches, vigilando, ayudando a quienes lo necesitaban. «Hay mucha gente mala, señora. Nosotros tratamos de mantener un poco de orden». Mientras hablábamos, los otros motociclistas ya habían inmovilizado a los asaltantes y habían llamado a las autoridades. La disciplina y la organización con la que actuaban eran impresionantes. Sentí un alivio inmenso. No solo me habían salvado, sino que también habían recuperado mi tranquilidad y la seguridad de mi carga. El aire de la noche, que antes olía a peligro, ahora me parecía más puro, más libre. La fe, esa que mi padre me había enseñado, se manifestaba de la forma más inesperada, con el rugido de unas motos y la acción de unos desconocidos. Los policías llegaron poco después y los motociclistas les entregaron a los asaltantes. No pidieron reconocimiento, no buscaron gloria. Simplemente cumplieron su misión. Antes de irse, el líder del grupo, el del casco negro, me dijo: «Cuídese, señora. Y recuerde, en la carretera no siempre se viaja solo». Dicho esto, se subió a su moto y con un último rugido de motores, la caravana de luces y sombras desapareció en la oscuridad de la carretera federal 150D, dejándome de pie, sola de nuevo, pero a salvo. Mi corazón estaba lleno de una gratitud inmensa. Había sido acorralada, sí, pero lo inesperado me había salvado de una manera que nunca hubiera imaginado. Pero ¿quiénes eran realmente esos guardianes del asfalto y por qué habían aparecido justo en mi momento de mayor necesidad? La duda y la curiosidad empezaban a mezclarse con el alivio. El amanecer trajo consigo la luz y con ella la confirmación de que no había sido un sueño. Mi Volvo, la mensajera, estaba intacto, el equipo electrónico a salvo y los asaltantes bajo custodia policial en Fortín, Veracruz. Entregué la carga a tiempo en el puerto de Veracruz y el cliente, ajeno a mi calvario nocturno, solo me felicitó por la puntualidad. Yo, sin embargo, estaba aturdida, mi mente regresando una y otra vez a los motociclistas. ¿Quiénes eran esos guardianes del asfalto que aparecieron de la nada para salvarme? La curiosidad me quemaba. No era solo la gratitud. Era una conexión inexplicable.
como si el destino me hubiera puesto en su camino. Después de la entrega, en vez de ir directo a mi casa, decidí buscar respuestas. Empecé a preguntar en los paraderos viejos, en las fondas de carretera que conocía, entre los camioneros más antiguos. La carretera, mijo, siempre tiene sus propios secretos, sus leyendas. Mencionaba a los motociclistas, su aparición repentina, su disciplina. Algunos me miraban con escepticismo, otros con una sonrisa enigmática. ¿Ah, los guardianes? Pocos los han visto. La ayuda que me habían dado no era un simple acto de buena fe. Había algo más profundo. Quería entender. Pasé los siguientes días buscando información, desviándome de mis rutas habituales, parando en lugares que nunca antes había visitado. Recorría los viejos caminos que te llevaban a pueblos olvidados en las faldas del Cofre de Perote, donde el aire era más puro y la gente más reservada. El aroma a pino y a tierra húmeda llenaba mis pulmones. Pero mi mente estaba en las motos, en los cascos negros. Era una búsqueda sin un mapa, solo con la intuición. Un miércoles por la tarde, mientras repostaba en una gasolinera solitaria en la carretera libre que conecta Jalapa con Perote, vi una motocicleta negra, grande, estacionada a un lado. No era una moto cualquiera. Tenía un emblema discreto en el tanque, un lobo aullando a la luna, un símbolo que un camionero me había dicho que identificaba a los guardianes. Mi corazón se aceleró. Me acerqué. Mis pasos eran lentos, medidos. Había un hombre sentado en la moto, revisando algo en su celular. Llevaba una chamarra de cuero con el mismo lobo bordado en la espalda. Sentí una mezcla de emoción y miedo. ¿Sería uno de ellos? ¿Sería el que me había hablado aquella noche? Respiré hondo y me acerqué. «Disculpe, señor», dije, mi voz un poco temblorosa. «Vi su moto, el emblema. Necesito hablar con ustedes. Me salvaron la vida hace unos días en la 150D». El hombre levantó la vista. Su rostro, cubierto por una barba espesa, tenía ojos cansados pero amables. Era el líder, el del casco negro. Me reconoció al instante. Una sonrisa discreta apareció en sus labios. «Verónica, la dama, ¿verdad? Sabíamos que nos buscarías». Me invitó a sentarme en una pequeña mesa de concreto, bajo la sombra de un árbol. Era el comienzo de una conversación que cambiaría mi forma de ver la carretera y el destino. ¿Qué secretos guardaban los guardianes del asfalto? ¿Y qué rol esperaban que yo, una camionera solitaria, jugara en su misterioso mundo? La conversación con el líder de los guardianes, a quien todos conocían como el Coyote, no por astuto, sino por su habilidad para moverse por el desierto como un lobo, se extendió por horas en aquella solitaria gasolinera cerca de Perote, Veracruz. Me contó que los guardianes del asfalto eran una hermandad, en su mayoría exmilitares, policías retirados y sí, también camioneros veteranos que, como yo, habían sentido en carne propia la injusticia de la carretera. Se dedicaban a proteger a los más vulnerables, hacer los ojos y los oídos en la oscuridad, sin buscar reconocimiento, operando en las sombras. No eran una banda, sino una fuerza de protección, un pacto de silencio. Nosotros no buscamos problemas, Verónica, pero si el problema viene a buscar a los nuestros, lo enfrentamos, me explicó el Coyote, mientras el sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo de tonos rojizos sobre el pico de Orizaba. Su voz era tranquila, pero sus palabras llevaban el peso de la experiencia, de muchas batallas libradas. Me habló de la corrupción, de los peligros que acechan en las sombras, de cómo las autoridades a menudo no llegaban a tiempo o estaban coludidas. Por eso, ellos habían decidido tomar la justicia en sus propias manos, protegiendo a los hermanos y hermanas de la carretera. Me preguntó por qué los había buscado. Le conté mi historia, la soledad, los 20 años al volante, la promesa a mi madre, y cómo esa noche, acorralada en mi Volvo la mensajera, sentí que todo se acababa. Le hablé de mi padre, de su fe, de la lección de que no se viaja solo. Mis palabras resonaron en él. Verónica, no todos tienen la fe y el coraje que tú muestras. Muchos se rinden.
Sentí que me estaba poniendo a prueba, que evaluaba mi espíritu. Me ofreció una oportunidad, algo que nunca esperé. Necesitamos más ojos en la carretera, más oídos, gente de confianza, que entienda lo que es el camino y sus peligros. Tú, la dama, tienes el carácter. ¿Estarías dispuesta a ser parte de esto? No te pedimos que dejes tu vida, solo que seas una aliada, que seas nuestros ojos cuando tu Volvo la mensajera ruede por las rutas. La propuesta me tomó por sorpresa, unirme a ellos. Ser parte de algo más grande, algo que podía marcar una diferencia real en la seguridad de los camioneros. Mis ojos se posaron en su emblema, el lobo aullando. Sentí que el destino me había traído hasta ahí por una razón. Era una forma de devolver un poco de lo que la vida me había dado, de proteger a otros como me habían protegido a mí. La decisión no fue fácil, implicaba un riesgo, una responsabilidad, pero la imagen de mi madre, de las camioneras que conocía, la vulnerabilidad de la gente buena en la carretera, todo eso me empujaba a decir que sí. Mi corazón, que antes solo buscaba la paz de una vida tranquila, ahora ardía con un nuevo propósito. Acepto, dije, la voz firme sin dudar. El coyote me sonrió, y esta vez su sonrisa llegó a sus ojos. Bienvenida a la manada, Verónica. Ahora eres la dama del asfalto para nosotros. Fue un momento de cambio, de un nuevo comienzo. Sentí que se abría un capítulo distinto en mi vida. Mi camino ya no sería solo el de la mercancía, sino el de la justicia en la carretera. Pero, ¿qué tan profundo me llevaría este nuevo compromiso? ¿Podría mantener mi vida normal mientras operaba en las sombras? ¿Y qué nuevos peligros enfrentaría al convertirme en un ojo de los guardianes? Mi vida tomó un nuevo rumbo. Seguir conduciendo mi Volvo, la mensajera, llevando cargas por todo México, pero ahora con una misión secreta, una capa extra de responsabilidad. El coyote y los guardianes me entrenaron, me dieron un canal de comunicación seguro, códigos para identificar peligros y zonas de riesgo. Aprendí a observar, a escuchar, a reconocer patrones. Mi experiencia de 20 años en la carretera se agudizó y mi visión del mundo se amplió. Ahora, cada viaje era también una patrulla silenciosa, mis ojos escaneando no solo el camino, sino las sombras, los movimientos extraños, las camionetas sospechosas. El peligro, sin embargo, era real y constante. Hubo noches en que mi corazón se aceleraba al detectar algo raro. Un camión varado con luces apagadas en un lugar inusual, una camioneta siguiéndome de cerca por kilómetros en la carretera 57D cerca de Querétaro, o el silencio de radio en una zona que se sabía peligrosa. Reportaba todo a los guardianes y ellos actuaban. A veces, mis reportes salvaban a otros camioneros de un asalto, de una extorsión. Sentía la adrenalina, pero también la satisfacción de saber que mi valentía no era en vano. Mi Volvo la mensajera ya no era solo mi medio de vida, era una extensión de mi propósito, una herramienta para la justicia. En una ocasión, mientras transitaba por la carretera 80 en Jalisco, a eso de las 3 de la mañana, detecté un camión de carga detenido en un área sin iluminación, con las puertas del remolque semiabiertas. No había señales de avería. Algo no cuadraba. Reporté la situación con mis códigos a los guardianes. Manteniéndome a una distancia prudencial, observé. Poco después vi movimientos extraños, unas figuras subiendo cosas al camión. Eran asaltantes. Mi corazón se encogió, pero me mantuve en calma. Seguí todas las instrucciones de los guardianes, que me pedían no intervenir, solo observar y ser sus ojos. Minutos después, la adrenalina me subió a la cabeza. Las luces de varias motocicletas, silenciosas como fantasmas en la oscuridad, aparecieron a lo lejos. Era la manada de los guardianes, llegando a toda velocidad. Los asaltantes fueron sorprendidos en plena faena. No hubo disparos ni violencia innecesaria, solo la autoridad silenciosa de los guardianes. Los inmovilizaron, recuperaron la carga, y yo
Desde mi posición, vi cómo la justicia se aplicaba en medio de la oscuridad de la carretera. Fue una victoria, una prueba de que mi decisión de unirme a ellos había sido la correcta. Sin embargo, esta doble vida tenía sus desafíos. Mi madre, en Veracruz, a veces me preguntaba por mis ausencias, por mis llamadas a deshoras. Tenía que inventar excusas, viajes inesperados, problemas con la carga. No podía revelarle mi secreto. El riesgo era demasiado grande. La preocupación de ocultar mi nueva misión a mi familia me pesaba. Quería protegerla, pero al mismo tiempo sentía la necesidad de ser honesta con la persona que más amaba. La soledad de guardar un secreto tan grande, de vivir entre dos mundos, era una carga silenciosa que llevaba en mi corazón. ¿Hasta cuándo podría mantener esta doble vida sin que mi mundo se desmoronara? ¿Podría el peligro de mi nueva misión poner en riesgo a mi madre, a la persona por la que hacía todo esto? La vida de la dama del asfalto me absorbía por completo. Cada llamada, cada alerta, cada viaje era una oportunidad para servir a la hermandad de la carretera. Mi Volvo la mensajera se había convertido en un observatorio rodante, mis ojos y oídos, una extensión de los guardianes. La satisfacción de saber que mis acciones salvaban vidas y cargas era inmensa. Sin embargo, la preocupación por mi madre seguía siendo una sombra. Ella, con su salud frágil y su edad avanzada, era mi punto débil. El peso de mi secreto se hacía más grande con cada día que pasaba lejos de ella, sin poder contarle la verdad de mi nueva vida. Un domingo por la tarde, mientras estaba en un paradero en la carretera 180, cerca de Alvarado, Veracruz, esperando una nueva carga de mariscos para la Ciudad de México, recibí una llamada. Era mi vecina, con la voz temblorosa. «Verónica, tu mamá se puso mal. Está en el hospital». Mi corazón se encogió. Sentí un frío que me recorrió el cuerpo, más intenso que cualquier aire de montaña. Mis manos temblaron, casi dejando caer el teléfono. La carretera, que siempre había sido mi refugio, ahora me parecía un obstáculo gigante, una barrera que me separaba de la persona que más me necesitaba. Dejé la carga a un colega, pedí un favor a don Mario, un viejo amigo y dueño del paradero, y salí disparada hacia el hospital en Veracruz. Conduje la mensajera a una velocidad que nunca antes había usado. Mi mente invadida por la angustia. El aroma a sal y humedad del puerto de Veracruz, que siempre me traía calma, ahora me parecía asfixiante. Las sirenas de los barcos en la bahía eran como lamentos. Llegué al hospital con el alma en un hilo. Mi madre estaba en una camilla, su rostro pálido, su respiración débil. Sentí una punzada de dolor y culpa. ¿Era esto el precio de mi doble vida? ¿La había abandonado por mi misión en la carretera? Los médicos me explicaron que era una crisis, una complicación de su enfermedad crónica. Necesitaba cuidados constantes, atención que yo no podía darle estando en la carretera. La impotencia me invadió. Yo, la dama del asfalto, la que salvaba a otros, no podía salvar a la persona que más amaba. El miedo, ese que había sentido en la noche del asalto, regresó, pero esta vez era un miedo diferente, más profundo, un miedo a la pérdida. La situación de mi madre era mi mayor vulnerabilidad. El padre Ramiro, el cura del barrio de Veracruz donde vivía mi madre y a quien ella frecuentaba, se acercó a mí, un hombre de fe y de pueblo, con ojos llenos de compasión. «Verónica, a veces la fe nos pide sacrificios, pero también nos muestra el camino. Tu madre te necesita ahora más que nunca». Sus palabras resonaron en mi cabeza. La promesa que le había hecho de cuidarla, de darle tranquilidad, me gritaba desde lo más profundo de mi ser. ¿Cómo podría equilibrar mi misión como guardiana con el cuidado de mi madre? En ese momento de desesperación, tomé una decisión. Mi madre era lo primero. La carretera, los guardianes, todo lo demás podía esperar. Le pedí al padre Ramiro que me ayudara a encontrar una enfermera que pudiera cuidarla en casa, y yo me encargaría de los gastos.
Le contaría a El Coyote mi situación y pediría una pausa. Era un punto de quiebre. Mi doble vida me estaba costando lo más valioso. La encrucijada era clara. Mi familia o mi misión. ¿Podría la Hermandad de los Guardianes entender mi dilema? Con mi decisión de priorizar a mi madre, significaría el fin de mi papel como la dama del asfalto y el comienzo de una nueva etapa de incertidumbre. La decisión de priorizar a mi madre, de dejar momentáneamente mi rol con los guardianes del asfalto, se sintió como arrancar una parte de mí. Hablé con El Coyote por teléfono, en una llamada que me dolió hasta el alma. Le expliqué la situación de mi viejita, la necesidad de estar a su lado, de cuidarla en casa como ella me había cuidado a mí. Su voz, aunque comprensiva, tenía un tono de resignación. Entendemos, Verónica, la familia es lo primero. La carretera siempre estará ahí, pero el tiempo con los nuestros, no. Cuando estés lista, sabes dónde encontrarnos. Colgó y sentí un vacío. El rugido de mi Volvo la mensajera, que antes me llamaba al camino, ahora parecía un lamento distante. Mi vida de la dama del asfalto se ponía en pausa, y el silencio de mi casa en Veracruz, en la colonia Centro, se hizo mi nuevo compañero. Los días se transformaron en una nueva rutina. Los amaneceres ya no me encontraban en la cabina de mi camión, sino preparando el desayuno para mi madre. Las noches no eran de kilómetros bajo las estrellas, sino de vigilar su respiración, de darle sus medicinas. Contraté a una enfermera por algunas horas al día, con los pocos ahorros que tenía, para poder ir al mercado o atender las cosas de la casa. Pero la mayor parte del tiempo era yo quien la cuidaba. El olor a hospital, a alcohol y a desinfectante se había mudado a mi hogar, reemplazando el familiar aroma a diésel y café de paradero. Extrañaba la carretera con cada fibra de mi ser, el viento en mi rostro, la soledad del asfalto, la emoción de una nueva carga. La nostalgia era un nudo constante en mi garganta, un recordatorio de la vida que había dejado atrás. La situación económica empezó a tretar. Sin mis viajes constantes, sin las cargas bien pagadas, mis ahorros se reducían rápidamente. Las medicinas de mi madre eran caras y los gastos del hogar se sumaban. Empecé a buscar trabajo en Veracruz, cualquier cosa que pudiera hacer mientras mi madre me necesitara. Intenté vender tamales en el mercado, limpiar casas, trabajar en una cocina económica. Pero mi cuerpo, acostumbrado a las jornadas de manejo y a la fuerza de la carretera, se sentía extraño en esos trabajos. Mis manos, curtidas por el volante, parecían torpes con las tareas domésticas. La inseguridad se coló en mi mente. ¿Podría sobrevivir sin mi camión? ¿Sería capaz de mantener a mi madre sin el rugido de la mensajera? El miedo a no ser suficiente, a fallar a mi madre, era un obstáculo tan grande como cualquier asaltante en la carretera. La vergüenza me invadía al no poder usar mis habilidades de camionera para ganar lo suficiente. Una tarde de miércoles, mientras mi madre dormía, me senté junto a la ventana. El sol se estaba poniendo sobre el puerto de Veracruz, pintando el cielo de colores vibrantes, pero mi alma estaba oscura. Vi pasar a los camiones por la avenida Díaz Mirón, sus luces brillantes, sus motores rugiendo, y sentí una punzada de profunda nostalgia. Recordé la noche en que me acorralaron, la adrenalina, el miedo, pero también la aparición de los guardianes, su valentía, esa vida, la de la dama del asfalto, me parecía ahora un sueño lejano, una aventura que ya no me pertenecía. La soledad, esa que antes dominaba en mi camión, ahora se sentía más opresiva en la quietud de mi casa. El padre Ramiro, el cura del barrio, venía a visitarnos de vez en cuando. Se sentaba al lado de mi madre, le leía pasajes de la Biblia y luego conversaba conmigo en el patio, bajo el limonero. Notaba mi tristeza, mi agotamiento. Verónica, me dijo un día, con su voz sabia, la verdadera fortaleza no está en los kilómetros que recorres, sino en los sacrificios que haces por amor. Dios sabe tu corazón. Sus palabras me daban consuelo, pero no resolvían mi angustia financiera. La fe era mi ancla, sí, pero el dinero era la soda que me ahogaba lentamente.
La salud de mi madre tuvo altibajos. Hubo días en que parecía mejorar y otros en que la enfermedad regresaba con más fuerza, dejándola débil y sin ánimo. Cada recaída era un golpe a mi corazón, un recordatorio de lo frágil que es la vida. La incertidumbre sobre su futuro y el mío me carcomía. ¿Hasta cuándo duraría esta situación? ¿Podría mi madre recuperarse por completo? ¿Y yo volvería algún día a sentir el violante de la mensajera entre mis manos? ¿O mi destino ahora era ser una cuidadora lejos del asfalto y de mi verdadera pasión? La inseguridad sobre mi futuro como camionera y el miedo a no poder proveer para mi madre eran el nuevo y más grande obstáculo en mi camino. La angustia por la salud de mi madre y la presión económica me estaban consumiendo. Había días en que el cansancio era tan grande que apenas podía levantarme de la cama. Extrañaba la carretera, el aire libre, el sentido de propósito que mi Volvo la mensajera y mi misión con los guardianes me daban. La vida en casa era un ciclo interminable de cuidados, medicamentos y la preocupación constante por el dinero. Sentía que mi fuerza, la que me había hecho la dama del asfalto, se diluía en la monotonía y la desesperación. Mi espíritu, forjado en 1000 batallas en el camino, parecía marchitarse en la quietud de mi hogar en Veracruz. Un jueves por la mañana, mientras mi madre dormía tranquilamente, decidí salir a caminar para despejar la mente. Me dirigí a la orilla del mar, en el malecón del puerto, donde el aire salado y el ruido de las olas siempre me habían traído algo de paz. El aroma a pescado fresco y el murmullo de la gente en el mercado se mezclaban con el canto de las gaviotas. Me senté en un banco, mirando el vaivén de los barcos en la bahía. Pensé en mi padre, en cómo él siempre decía que el mar era como la carretera, lleno de secretos y peligros, pero también de oportunidades. Recordé sus palabras: Verónica, cuando te sientas perdida, mira el horizonte. Siempre hay un camino, aunque no lo veas claro al principio. En ese momento de reflexión, mi celular vibró. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me impulsó a hacerlo. Verónica Morales, ¿verdad?, dijo una voz ronca al otro lado de la línea. Soy el Toro, compañero de los guardianes. El coyote me pidió que te localizara. Mi corazón dio un salto. Era un mensaje de ellos. Sentí una mezcla de alivio y nerviosismo. ¿Qué pasa, Toro?, pregunté, mi voz un poco temblorosa. Me explicó que el coyote estaba muy enfermo, en un hospital en la Ciudad de México, cerca de la avenida Cuauhtémoc. No era un simple resfriado, era algo grave, una enfermedad que lo había postrado en cuestión de días. Los otros guardianes estaban preocupados y necesitaban ayuda. La noticia me golpeó como un rayo. El coyote, el líder, el hombre fuerte que me había salvado y me había dado un propósito, estaba en peligro. Sentí una punzada de culpa. Había dejado la misión por mi madre, pero ahora mi mentor me necesitaba. La situación era un dilema moral. Mi madre, mi compromiso, pero el coyote y los guardianes, mi otra familia, mi hermandad de la carretera, también me llamaban. La encrucijada era dolorosa. Pensé en la promesa que había hecho, no solo de unirme a ellos, sino de ser leal a la causa. La lealtad no era solo en los buenos tiempos. Regresé a casa con el corazón dividido. Mi madre, aunque frágil, me sonrió al verme. La miré y el amor por ella me dio la claridad que necesitaba. No podía abandonar a mi madre, pero también sabía que no podía ignorar el llamado de los guardianes. Hablé con el padre Ramiro, le conté sobre el dilema. Él me escuchó con paciencia, su rostro reflejando sabiduría. Verónica, el amor no se divide, se multiplica. Si amas a tu madre, también amas la justicia que buscas. Hay formas de ayudar sin abandonar a quien te necesita. Sus palabras me dieron una idea, un plan. Decidí que no iría a la Ciudad de México, pero activaría mi red de contactos. Llamaría a otros camioneros de confianza que conocían las rutas que pasaban por la capital. Gente honesta, de corazón noble, que me debía favores o simplemente creía en la hermandad del asfalto.
Les pediría que visitaran al coyote en el hospital, que le llevaran mensajes de aliento, que fueran mis ojos y oídos. Algunos eran viejos amigos de los paraderos, otros eran camioneros que yo misma había ayudado a través del centro de apoyo de Don Chente. La idea era crear una cadena de apoyo a distancia, un puente de la carretera hasta la cama del coyote. Sería mi forma de honrar mi compromiso sin abandonar a mi madre. Pero, ¿sería suficiente esta ayuda a distancia? ¿Sería aceptada por los guardianes y podría realmente marcar una diferencia en la recuperación del coyote? ¿O mi decisión de no estar presente físicamente sería vista como una traición en los momentos más difíciles? Mi plan de un puente de la carretera para el coyote se puso en marcha. Pasé días al teléfono, contactando a viejos amigos camioneros, a colegas de confianza que conocía de mis 20 años en el asfalto. Hablé con el gorrión en Puebla, con la morena en Tlaxcala, con el solitario que solía pasar por la carretera 57. A cada uno le conté la situación del coyote, su enfermedad, la necesidad de que no se sintiera solo. Les pedí que si sus rutas pasaban por la Ciudad de México, se desviaran un poco, que visitaran al líder de los guardianes en el hospital, que le llevaran un mensaje de ánimo, una oración, un poco de esa hermandad que tanto nos unía. La respuesta fue conmovedora. Los camioneros, hombres y mujeres de carretera, que viven con el corazón en la mano, no dudaron. Por el coyote, lo que sea. Dama, me dijo uno, él nos ha salvado más veces de las que sabemos, añadió otro. Así, una procesión silenciosa de camiones y camioneros comenzó a pasar por el hospital. No iban con grandes caravanas, sino de forma discreta, uno a uno, para no levantar sospechas. Entregaban una flor, una carta, una palabra de aliento, y luego seguían su camino, de vuelta al asfalto. Mi puente de la carretera se convirtió en una realidad, una muestra de que la lealtad y el apoyo no conocen distancias. Mientras tanto, en casa, la salud de mi madre empezó a mostrar una mejoría. Lenta, gradual, pero constante. Sus ojos recuperaron un poco de brillo y sus sonrisas eran más frecuentes. El padre Ramiro venía cada día y sus oraciones parecían traerle paz. Sentí un inmenso alivio. Mi decisión de cuidarla había dado frutos y la fe me confirmaba que había hecho lo correcto. La enfermera me dijo que mi presencia constante, mi amor, eran la mejor medicina para ella. El aroma a café y a pan dulce volvió a llenar nuestra casa en Veracruz, trayendo un calor que no sentía desde hacía mucho tiempo. Un martes por la tarde, mientras regaba las plantas de mi pequeño jardín, recibí otra llamada. Era el toro, con una voz que esta vez sonaba aliviada, casi alegre. «Verónica, el coyote se está recuperando. Los doctores dicen que es un milagro. Él dice que fue la energía de los hermanos, la fuerza de la carretera que llegó hasta su cama. Dice que vio tantos rostros amigos, tantos mensajes de apoyo. Tu gente, tu plan, me salvaron. Nunca me sentí solo. Tú, la dama, eres más guardiana de lo que pensaba, incluso desde la distancia. Sentí que mi misión, esa que había puesto en pausa, no solo seguía viva, sino que se había fortalecido. Había encontrado una manera de ser fiel a mis dos mundos, a mi madre y a la carretera. La recuperación de El Coyote y la mejoría de mi madre fueron una doble celebración, una confirmación de que la fe, el amor y la comunidad eran los verdaderos pilares de la vida. La vida de la dama del asfalto no se había perdido, solo se había transformado. Mi Volvo, la mensajera, seguía esperando, pero ahora con una nueva promesa. La lección estaba clara. No se trataba de estar físicamente en la carretera para ser guardiana, sino de llevar la esencia de la hermandad en el corazón, de extender la mano a quien lo necesita, sin importar la distancia. La restauración de El Coyote
Fue una celebración silenciosa en los paraderos, una confirmación de la leyenda de los guardianes. Y yo, con mi madre recuperada, sabía que el momento de volver al asfalto se acercaba, esta vez con una misión aún más clara y un corazón más completo. El día en que mi madre me dijo: «Hija, ya estoy fuerte, vuelve a tu camión, la carretera te llama», sentí una mezcla de alegría y nostalgia. Había cumplido mi promesa. Ella estaba sana, su sonrisa había regresado, y la casa en Veracruz se llenaba de nuevo con la calidez de su presencia. La enfermera se despidió con gratitud, y yo, la dama, sentí que un capítulo se cerraba, y otro, aún más grande, estaba por comenzar. Limpié y revisé mi Volvo La Mensajera, ese viejo compañero que había esperado pacientemente. El aroma a diésel y a metal pulido me llenó los pulmones, un bálsamo para mi alma. Mi primer viaje de regreso fue hacia la Ciudad de México, por la carretera 150D, la misma ruta donde había sido acorralada meses atrás. Pero esta vez no sentía miedo, sentía determinación y un nuevo propósito. A mitad del camino recibí una llamada. Era el coyote. Su voz, ya recuperada, sonaba fuerte y clara. «Verónica, te estamos esperando. Hay un lugar para ti en la mesa de los guardianes». Una sonrisa se dibujó en mi rostro. No era solo un trabajo, era una familia, una hermandad. Me desvié de mi ruta habitual y me dirigí al punto de encuentro de los guardianes, un rancho discreto en las afueras de la capital, cerca de la carretera 85. Cuando llegué, el patio estaba lleno de motocicletas y camiones. Los guardianes me recibieron con aplausos y abrazos. El coyote, de pie, fuerte y recuperado, me extendió la mano. «Bienvenida de nuevo a casa, la dama del asfalto». Sentí una profunda emoción. No solo había recuperado mi lugar, sino que había ganado un respeto aún mayor. Les conté sobre la recuperación de mi madre y ellos, a su vez, me compartieron las historias de cómo mi puente de la carretera los había mantenido fuertes y unidos durante la enfermedad del coyote. La fe que compartíamos, la lealtad, era palpable en el ambiente. Mi papel con los guardianes se hizo más activo. No solo era un ojo en la carretera, sino una voz. Una líder entre las camioneras. Empecé a organizar reuniones específicas para mujeres camioneras, para que compartieran sus experiencias, sus miedos, sus estrategias para mantenerse seguras en un mundo que a veces parecía no estar hecho para ellas. Mi Volvo La Mensajera no solo llevaba cargas, sino también la promesa de un camino más seguro y justo para todas. Me convertí en un referente, en un ejemplo de que la vulnerabilidad puede convertirse en fortaleza y que la soledad, con la ayuda adecuada, se transforma en hermandad. La carretera, amigos, es un camino lleno de desafíos. Hay momentos en que te sientes acorralado, solo, sin salida. Pero mi historia, la de la dama Verónica, es un testimonio de que incluso en la oscuridad más profunda, cuando el miedo te paraliza y la esperanza parece desvanecerse, lo inesperado puede aparecer. Puede ser un grupo de motociclistas misteriosos, la ayuda de una comunidad de extraños, o la fuerza que encuentras en el amor de tu familia y en la lealtad de tus hermanos de camino. La fe no se prueba en la calma, sino en la tormenta. Y es ahí donde descubrimos que nunca estamos realmente solos, porque en la carretera, no importa cuán sola te sientas, siempre hay una luz, siempre hay una mano extendida. Y a veces esa mano es la de un guardián o la de una hermana que ha pasado por lo mismo. Si esta historia también tocó tu corazón, déjame tu comentario aquí abajo y suscríbete para más relatos de esperanza. Gracias, amigos de la carretera, por acompañarme en este viaje.